acompañarnos en esta que es la quinta charla dentro de lo que es el Seminario Nacional de Investigación de la FCITEC. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la maestra en Ciencias de la Ingeniería Grecia Isis Moreno Grijalva, a quien pido un fuerte aplauso, por favor. La maestra Grecia el día de hoy nos va a presentar una charla que lleva como título Nanomateriales en acción, aplicaciones electroquímicas en biosensores. Voy a proceder a leer una breve semblanza de la maestra y dice: Grecia Moreno es bioingeniera egresada de esta facultad. Me estaba comentando que es de la 7ª generación, ¿verdad? Obtuvo el título posteriormente de Maestro en Ciencias de la Ingeniería por el Instituto Tecnológico de Tijuana, con un trabajo de tesis enfocado en el área de nanomateriales como electrocatalizadores para celdas de combustible. Actualmente es doctorante en el mismo posgrado, donde lleva a cabo la investigación en nanopartículas de oro como plataformas para biosensores electroquímicos. Labora como docente en la licenciatura de Bioingeniería aquí en la FCITEC y en la Universidad Xochicalco, además de impartir materias de especialidad en el Departamento de Ingeniería Biomédica en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales y sus intereses de investigación son nanomateriales sintetizados y caracterizados por técnicas electroquímicas para ser utilizados en biosensores. Entonces, démosle un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por asistir. ¿El otro? Si no, pues sí, algo fuerte. Bueno. Ahí, ¿sí, verdad? Bueno, les comentaba, muchas gracias por asistir. El título de la plática, esa de nanomateriales en acción, lo saqué de ChatGPT y luego ya no me convenció. Entonces, me da risa cuando lo dice porque suena muy, no sé, fake. Entonces, lo que yo les voy a platicar el día de hoy, pues es más electroquímica, para que ustedes conozcan un poquito de esa área, que a mí pues se me ha hecho muy interesante desde que empecé a trabajar en esa área en la maestría y pues en el doctorado ya aplicándolo a cuestiones o en el área de biomédica. Entonces, para poder entender pues la electroquímica me voy a ir a los principios de esta área de la química y luego un poquito los nanomateriales de manera muy general y entonces ya las aplicaciones o cómo es que yo he unido estas dos áreas para pues el estudio tanto de mi maestría como del doctorado y pues lo que quisiera seguir haciendo en la investigación. Entonces, bueno, primeramente pues tenemos lo que viene siendo electroquímica. Esta pues nos habla de básicamente las reacciones de reducción y oxidación. Entonces por ahí ustedes se acordarán pues que hay alguien que acepta y alguien que dona esos electrones. Pero lo importante aquí no es tanto el quién es el agente reductor o el agente oxidante que veíamos en clases. Aquí lo importante es que tenemos esta presencia de los electrones y al momento de que va hacia un lado o va hacia el otro, pues hablamos de un flujo de electrones, lo que nos permite tener una diferencia de potencial. Entonces, cuando hablamos de esa diferencia de potencial debido a ese movimiento de las cargas o de ese flujo de electrones del que hablamos, pues hay una magnitud física que es la que propone ese movimiento, lo que llamamos como fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz es específica de cada una de las reacciones que puede haber de redox. Entonces, esa fuerza electromotriz traducida en potencial o en diferencia de potencial, se habla de un potencial estándar. Por lo tanto, pues cuando hablamos del potencial estándar es en condiciones estándar y esas condiciones estándar pues me dan un potencial que nos dice que a ese potencial sucede esa reacción. Entonces, la electroquímica pues se compone de la parte eléctrica y de la parte química. Entonces, por ese movimiento o ese flujo de electrones nosotros podremos generar energía eléctrica a partir de una reacción química y viceversa. Aplicando un potencial podemos hacer que la reacción química suceda. Entonces, dicho esto, pues tenemos lo que son las celdas electroquímicas. Entonces, tanto los dos sistemas, el eléctrico y el químico, pues se ayudan para generar uno o el otro.
Entonces, las celdas electroquímicas son dispositivos que tienen lugar a las reacciones electroquímicas, estas pues siendo las reacciones redox. Estas celdas son capaces de generar energía eléctrica a partir de determinadas reacciones químicas. Las celdas electroquímicas también las podemos conocer como pilas electroquímicas, y si no le quieren decir electroquímico, pues las pilas así como tal. Entonces, esas pilas que pues tiene este controlito, ¿no?, que me da ese potencial para poder moverlo, o las pilas más grandes, las celdas electroquímicas más grandes, como la que le dan el potencial para que puedas encender el carro. Y eso pues se basa en los principios de funcionamiento de estas reacciones redox que comentamos. Claro que va a depender el potencial pues de los agentes que se tenga, o del quién se reduce y quién se oxida, cuántos electrones hay y demás. Cuando no estamos en condiciones estándar, podemos calcular ese potencial por medio de la ecuación de Nernst. Entonces, considerando obviamente el potencial estándar, la constante de gases ideales, la temperatura, el número de electrones transferidos y la constante de Faraday por el logaritmo de la actividad química que tengamos presente en la reacción. Entonces, pues ya sabemos al menos lo más simple o más ejemplar de la electroquímica es que está pues en cosas muy prácticas que tomamos o que usamos todos los días, como puede ser este control o el carro. Bien, entonces cuando se pretende estudiar la electroquímica, pues es básicamente una caracterización o una técnica analítica de algo que se quiera o algo que se tenga interés. Podemos, en esta plática, pues nos vamos a enfocar en los nanomateriales, ¿verdad? En esa electroquímica de los nanomateriales. Y para ellos se simula una de estas celdas que mencionábamos, o pilas, como una celda electroquímica, también conocida, pero esta es de 3 electrodos. En estos 3 electrodos, pues tenemos un electrodo auxiliar o contraelectrodo, el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia. Estos 3 electrodos, junto con un electrolito, que viene siendo una solución que sea conductora, pues cierran un circuito. Entonces ahí tenemos la parte pues eléctrica otra vez, ¿no? Entonces tenemos referencias, tenemos resistencias, y bueno, ahí todo un circuito muy bonito. Ahora, el electrodo de trabajo, pues su nombre lo dice, es donde se va a llevar a cabo el trabajo, donde se va a llevar a cabo las reacciones que quiero ver. ¿Cuáles reacciones? Seguimos en lo básico, ¿no? Las reacciones de reducción y oxidación de un material o de algo que yo quiera observar, o de la misma solución. El electrodo, el contraelectrodo o electrodo auxiliar, pues va a tener lo opuesto del electrodo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si en el electrodo de trabajo se oxida, pues el contraelectrodo se reduce. Si el electrodo se reduce, el electrodo de trabajo se reduce, el contraelectrodo se oxida, ¿no? Entonces se van a ir compartiendo las reacciones, ya que en este estudio de la electroquímica, pues nosotros vemos aquí una reacción general, pero esto me permite ver las semireacciones o poder diferenciarlas, poder separarlas, ¿debido a qué? Al potencial que voy a ir aplicando. Entonces, estos 3 electrodos están conectados hacia un, vamos a decirlo, hacia un generador, ¿no? O hacia una fuente de poder, pero esa fuente de poder también logra tener esta respuesta o graficar esta respuesta de las señales de oxidación y reducción. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en la solución? Mencionamos que es una solución electrolítica, que conduce, que tiene iones, que pueden ser de interés, o a lo mejor nuestro interés nada más está en el material del electrodo, dependerá. Pero lo que pasa, pues es que cuando ponemos o imponemos un potencial al electrodo, pues este se polariza, va a tener cierta carga, y pues, o nuevamente citando las bases, ¿no?, de la atracción electrostática, pues los iones de la solución van a tender a migrar dependiendo la carga que tenga, dependiendo el potencial que se haya aplicado. Entonces, una vez que estos iones pues sienten esa atracción hacia el electrodo que tiene X potencial, van a llegar y van a migrar hacia la superficie, colocándose o teniendo cierta absorción. En esa partecita de absorción, pues ya puede llevarse a cabo la reacción de oxidación o la reacción de reducción, dependiendo el potencial que se aplique. La electroquímica, pues la estoy tratando de hacer lo más sencilla que se pueda, de manera muy general. Hay muchas cuestiones, muchos fenómenos de transporte que pasan aquí y en el seno de la solución también. Por aquí, estos índices pues son de la doble capa de Helmholtz, entonces
son otras cosas que ya no es nada más la mera oxidación y reducción, ¿no? Pero lo que nos importa, pues es estudiar el material y ver cuándo se reduce, cuándo se oxida. O podríamos ver qué es lo que hay, ¿sí? Si no tenemos una solución conocida, pues por medio de la electroquímica podemos ver quién se está reduciendo, quién se está oxidando, a qué potencial, y en la literatura buscar, pues, quién es ese agente. Ahora, ¿cómo se ve cuando se grafica este tipo de reacciones, este tipo de migración de los iones, absorción o incluso difusión? Mediante esa fuente de poder que aplica el voltaje y recibe esas respuestas, y recordando que la eléctrica y la química son best friends y entonces se ayudan, pues tenemos aquí una respuesta, ¿sí? Una respuesta de una sola técnica electroquímica empleada. Hay muchas técnicas electroquímicas que las vamos a ver muy general, pero esta pues en particular es la voltamperometría cíclica. Y para el mundo de los electroquímicos pues siempre vemos un patito, no sé si lo logran ver un poquito, más o menos, la cabecita, el pico, una patita, la colita, más o menos. Bueno, entonces hay patitos más cabezones, hay patitos con más patitas, hay patitos con una colita más grande, etcétera. Y todo va a depender de quién se está oxidando y quién se está reduciendo. Cuando nosotros vemos este patito, podemos ubicar las reacciones de oxidación en la parte de arriba y las reacciones de reducción en la parte de abajo. Ahora, este patito nos dice que es una voltamperometría. ¿Por qué? Porque en el eje tenemos el voltaje y en el eje Y tenemos el amperaje. Y voltaje y amperaje, pues me da el voltamperograma, ¿sí? Entonces, toda la electroquímica, pues dependiendo de lo que esté graficando, es como se llama la técnica de caracterización o la técnica electroquímica. Ahora, para saber quién se oxida, quién se reduce, pues necesitamos ver quién es el electrodo de trabajo y dónde está ese electrodo de trabajo, quiénes son los iones que están migrando. Entonces, en la solución, aquí tenemos una solución de ferricianuro con KCl. KCl viene siendo el electrolito soporte, el que necesitamos para que conduzca, y el ferricianuro pues tiene al hierro, ¿sí? Entonces, el hierro pues es aquel que se va a oxidar, que muestra aquí su oxidación y muestra acá su reducción, y vemos que pues son potenciales muy cercanos. Si nosotros hiciéramos este experimento en condiciones estándar, ¿no? Todo fríamente calculado y todo estandarizado o controlado, perdón, veríamos que sería casi el mismo potencial de los dos picos o ambos picos. Otra cosa importante de la electroquímica es que vemos oxidación-reducción y son procesos reversibles. Al momento que se oxida, automáticamente lo reduzco al otro potencial, lo vuelvo a oxidar, lo vuelvo a reducir, lo vuelvo a oxidar, lo vuelvo a reducir. Bien, entonces, hablando de las técnicas electroquímicas, mencionamos la voltamperometría cíclica y aquí hay pues el patito, ¿verdad? Esta voltamperometría cíclica pues hace un ciclo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que a diferentes va a aplicar un potencial como barrido, o sea, va a ir a lo mejor 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 y luego de regreso, ¿no? 3.5, 3, 2.5, así, etcétera. Entonces, esa es la voltamperometría cíclica, ¿no? Que hace un barrido en ambos sentidos. Ya en palabras un poquito más específicas, pues el sentido anódico y el sentido catódico, que pertenecen pues a las reacciones anódicas y reacciones catódicas, ¿no? De oxidación y reducción. Entonces, mencionábamos los patitos, ahí está muy bonito, este es el clásico, ¿verdad? Del hierro. Ahora ya saben cómo se ve el hierro, y estos patitos pues son la huella digital, por así decirlo, de los materiales. Entonces, siempre que veamos este patito, pues ya sabemos que pertenece al hierro, ¿sí? Pero hay patitos que no son tan cabezones o que tienen diferentes patitas o lo que mencionaba, ¿no? Y va a depender de la solución, del electrodo de trabajo y de cómo hayamos hecho el barrido. Entonces, en esta parte es otro patito, sí ya no tiene cara de patito, pero es en una solución de PBS. El PBS pues no tiene a nadie que se reduzca ni que se oxide tan prominentemente como el hierro. Entonces, pues nada más vemos ahí fenómenos de difusión de los iones que hacen ahí una capita. Entre más gordito es un poquito más el carácter capacitivo, no es tan reversible y bueno, otras cuestiones. Y hay patitos pues también muy bonitos, como es el platino en sulfúrico.
Entonces aquí tenemos un electrodo de platino, mi electrodo de trabajo es el platino, está en ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico pues ahí vemos tiene oxígeno y hidrógeno, y vamos a tratar de localizar los puntos de oxidación y reducción. Entonces arriba dijimos oxidación, abajo dijimos reducción, pero ¿quién se oxida, quién se reduce? Pues el platino quiere mucho al oxígeno de la solución. El oxígeno migra hacia el platino creando pues una capa de óxido, ¿sí? O sea, el platino oxidado. Y después a otro potencial tenemos que ese oxígeno se va del platino teniendo la reducción de oxígeno, ¿sí? Entonces el platino en particular funciona como un catalizador que acelera precisamente esta reacción de oxígeno, muy utilizada y muy estudiada para las celdas de combustible, que ahorita también están muy de moda en la industria automotriz. Bien, entonces, entre las otras técnicas electroquímicas, pues ya no vemos patitos, nomás en la cíclica. Está la voltamperometría lineal, que ya no es un barrido en ambos sentidos, únicamente es en un sentido. Por ejemplo, si a mí me interesa esa reacción, pues nada más le doy que me dé el barrido de 1 a -1, y pum, se acabó, que ya no me lo regrese. Y existen otras técnicas que mencionamos por ahí para poder definir el nombre, pues de acuerdo a lo que diga aquí la palabrita es lo que voy a ver en la gráfica. Si tengo una cronoamperometría, pues voy a ver amperaje versus tiempo. Si tengo cronopotenciometría, voy a ver el potencial versus el tiempo, o después de que impuse cierto tiempo, ¿no? Ese potencial. Voltamperometría diferencial de pulso, esta es muy parecida a la cíclica, bueno, entre cíclica y lineal. En lugar de hacer un barrido, doy pulsos de voltaje, creando pues que se vaya ahí otras reacciones. Bueno, no otras reacciones, sino otro modo o mecanismo de las reacciones. Y tengo también esta por acá, espectroscopía de impedancia electroquímica, que esta pues en lo particular se me hace que es la más difícil y la que más trabajo me ha costado entender, porque ya entonces jugamos con corriente alterna, el potencial ya va en una onda senoidal, hablamos de frecuencias, ya no es nomás voltaje, amperaje o tiempo. Pero bueno, igual traemos ahí, traigo ahorita unas impedancias para que ustedes tengan una idea. Y pues básicamente ahí lo que va a medir pues es la impedancia, ¿no? Es una resistencia. Bien, entonces en cuanto a los materiales, pues los nanomateriales son aquellos materiales que están en la escala nanométrica, es decir, por 10 a la -9, de acuerdo a este diagramita o esquema, nos dice que es de 1 nanómetro a 100 nanómetros, o sea, son materiales muy, muy pequeños. Lo bonito de los nanomateriales y el por qué ahora nos situamos en esta escala es que cuando estamos en la escala nanométrica, los materiales como comúnmente los conocemos, o incluso algunas leyes de la física, ya no aplican en esta escala nanométrica. Entonces, nosotros podemos decir que el oro, pues cuando vemos algo que es de oro, es amarillo, es brillante, es bonito. El oro, en la escala nanométrica es rojo, azul, verde, morado, amarillo, de diferentes colores. Y no es nada más que cambien las propiedades de los colores, ¿verdad? Sino que es mucho más conductor, no nomás el oro, cualquier otro material o cualquier otro metal en su escala nanométrica cambia sus propiedades o incluso adopta propiedades que no tenía en una escala macro. Entonces, los nanomateriales pues son ampliamente utilizados e investigados en el área biomédica. Hay diferentes, se clasifican de acuerdo a las dimensiones, pero no vamos a entrar en detalle a las dimensiones. Y por aquí tenemos un esquemita de los nanomateriales en el área biomédica. Entonces tenemos para imagen, terapéuticos, para liberación de fármacos, pero lo que a nosotros nos interesa, o lo que a mí me ha interesado estos últimos años, pues es la aplicación en biosensores. Entonces existen diferentes nanomateriales y siempre que vean nano algo, pues significa un nanomaterial o que está en la escala nanométrica. Entonces nanopartículas de oro, nanocables, nanoclústeres, nanopartículas de plata, que estuvieron también ahí muy mencionadas hace como, pues ya muchos años, pero seguimos utilizándolas. También tenemos los puntos cuánticos, eso ya no dice nano, pero sí son nano. Los nanotubos y bueno, otras formas del carbono que no conocemos en la macroescala, pero en la nano adopta otra forma de ese carbono. Entonces tenemos el carbono como nanotubo, el carbono como grafeno,
el carbono como fullereno, el carbono como punto cuántico y bueno, un montón de cosas interesantes del carbono. Pero bueno, a nosotros nos interesa, o con lo que estuve trabajando, son las nanopartículas de oro y por ahí traigo otra investigación de los nanotubos. Bien, entonces ya sabemos más o menos de electroquímica, ya nos ubicamos en la escala nanométrica y ahora vamos a ver estas dos, la electroquímica y los nanomateriales, pero en biosensores. Entonces, para este estudio, para poder aplicarlo en biosensores, pues básicamente lo que hice fue utilizar nanomateriales y poder emplearlos en biosensores de carácter electroquímico. Entonces, ¿qué es un biosensor? Bueno, el biosensor más común, el que todo el mundo va a saber cuál es el glucómetro, ¿verdad? ¿Todo el mundo sabemos cuál es? Sí, todo el mundo tiene alguien que lo usa o algo así. Entonces, ¿el glucómetro qué mide? Pues la glucosa, ¿verdad? Los niveles de glucosa en sangre, pero ¿cómo la mide? Una vez que nosotros colocamos la gotita de sangre, pues quién sabe qué pasa, ¿verdad? Pero el aparato ya me dice los niveles de glucosa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues simplemente una reacción de oxidación-reducción, la cual se dispone en el electrodo y a diferencia de esta concentración que hay y de esta parte de la reacción, yo puedo tener una señal eléctrica y entonces convertirla a lo mejor o contarla, ¿no? Ese es como funciona este tipo de biosensor. Hay biosensores que en esta parte pues tiene la acción de una enzima, ¿no? Que por eso a veces no es tan, bueno, ya no es costoso, ¿no? Pero antes era un poquito más costoso, o trabajar con enzimas es lo difícil, pero esta logra que se realice esa reacción y entonces poder cuantificarla. Entonces, en términos pues, de electroquímica, los biosensores, de acuerdo a la concentración química del analito, pues vamos a tener que es proporcional a la respuesta eléctrica. Existen diferentes tipos de biosensores, nosotros nos interesan los electroquímicos y esos también van a depender o tienen su clasificación de acuerdo a lo que queramos observar, lo que queramos medir y el agente inmovilizador que tengamos. Si nosotros tenemos en nuestro biosensor un anticuerpo, pues va a sensar un antígeno. Si tenemos ácidos nucleicos, puede sensar otro ácido nucleico, otra probeta, células, proteínas, etcétera, ¿no? Podemos detectar muchos analitos diferentes. Ahora, el biosensor, pues tiene su parte bio y tiene su parte de sensor, que recordemos el sensor en esta parte actúa como un transductor que me permite convertir la energía química o bien la concentración química en una señal eléctrica que puedo medir. Bien, entonces, en esta parte de los biosensores, pues lo que yo he estado estudiando o investigando es poder modificar el electrodo de trabajo con nanomateriales para que pueda funcionar como inmovilizadores de un agente o de una molécula que pueda hacer el reconocimiento. Si bien hay algunos nanomateriales o muchos nanomateriales que logran hacer la detección solos, pero en el caso de este biosensor que les voy a presentar, pues yo necesito que sea antígeno-anticuerpo. Entonces, pues nadie va a competir tanto con el antígeno como pues el mismo anticuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué biosensores? Bueno, pues los biosensores es una alternativa a los métodos analíticos que evita que dure mucho tiempo para poder tener un resultado y entonces un diagnóstico tardío, o métodos invasivos, ¿no? Que a nadie le gusta. Los biosensores, pues sus características o sus ventajas es que ofrecen rapidez en la lectura, como el glucómetro, portabilidad, como el glucómetro, y mucha selectividad y alta confiabilidad, porque aquí la reacción que ocurre, pues es casi específica, ¿no? O de preferencia es específica. Bien, para la metodología de este tipo de biosensores tomé un electrodo serigrafiado, así se le conocen, donde aquí tiene ya los 3 electrodos, entonces pues eso ahorra mucho cableado. La verdad es que el cableado es bien enfadoso cuando tienes que montar el experimento. Entonces aquí tenemos los 3 electrodos, el de referencia, el de trabajo, el contraelectrodo y nuestro potenciostato, nuestra fuente de poder que también logra sensar esas reacciones. Entonces, una vez que tenemos este sistemita, pues vamos a empezar con técnicas electroquímicas a sintetizar esas nanopartículas. Después las evaluamos por técnicas electroquímicas como voltamperometría cíclica, volvemos a ver el patito, y entonces otra técnica que les mencionaba, que es la de impedancia.
¿Cómo se lleva a cabo la modificación? Bueno, por medio de pulsos voy sembrando, voy sintetizando nanopartículas sobre la superficie del electrodo o nanopartículas con un polímero, y entonces realizo la inmovilización de aquel agente que va a hacer el reconocimiento del anticuerpo. Normalmente en los biosensores de antígeno-anticuerpo, que se les conoce como inmunosensores, siempre es al revés, ¿no? Primero el anticuerpo, que es el que nuestro organismo tiene, quiere detectar al antígeno. Este se planteó para poder ver la efectividad de un tratamiento de leucemia, entonces lo tuvimos que, pues se tiene que hacer así para ver qué tanto bajan los anticuerpos con ese tratamiento. Entonces vamos a tener 3 electrodos modificados, oro quitosano y oro PGA, que vienen siendo esos polímeros para poder tener un composito. Entonces, primero realizamos la cronoamperometría, que dijimos que me va a graficar amperaje respecto al tiempo. Si me grafica amperaje, pues necesito aplicarle un potencial. Entonces, aplico un potencial en 2 pulsos para que pueda yo tener ese oro en solución, lograr esa reducción del oro sobre la superficie, ¿sí? Y entonces tener ya mi oro ahí. Porque no es una cíclica, no se va a reducir y oxidar, no se va a reducir y oxidar, simplemente se va a reducir y ya, se reduce y ya. Llega el oro hacia la superficie en el potencial que le di, se reduce por el potencial que le estoy aplicando y ya. Llega otro oro y llega más oro y más oro y más oro. Bueno, esa era la idea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos comprobar que lo que estoy diciendo es cierto? Bueno, lo evaluamos primeramente por electroquímica, por nuestro patito. Ahora, el primer patito que les enseñé en todas las diapositivas solamente tenía oxidación y reducción del hierro. Pues también tenemos oxidación y reducción del hierro, sigue siendo el mismo patito, pero si yo abro la ventana de potencial, vemos que aproximadamente a 1 volt tenemos una señal diferente que ya no es la del hierro, que ahora podemos decir que después de este proceso tenemos entonces el oro presente en el electrodo. ¿Por qué? Porque nosotros, si buscamos quién se reduce o quién se oxida a este potencial, vamos a tener la reacción o el potencial estándar del oro, ¿sí? Entonces, pues mentiras no son. Aquí únicamente va a aparecer siempre y para siempre el oro. Y la reducción, también lo pueden checar en la literatura, la reducción del oro va a estar en el punto 3, ¿sí? Entonces, pues el oro que deposite se oxida, y luego esos oxígenos que llegan hacia el oro, pues se reducen. Entonces, pues sí hay oro. Pero bueno, ahí están las reacciones, y aún así necesitamos más pruebas de que sí es oro, ¿verdad? ¿Por qué lo hace tan difícil poder caracterizar este tipo de sistemas? Porque yo lo hice en la superficie del electrodo, y esa superficie pues yo no lo puedo ver por otras técnicas que normalmente las nanopartículas las podemos observar, como el UV visible o etcétera. Entonces, en esta parte, pues lo único que me queda hacer, y que todo el mundo lo hace también, pues es las micrografías. Entonces, vamos al microscopio electrónico de barrido, sometemos nuestros electrodos, que ahí sí caben, y entonces tenemos esos puntitos pequeñitos, blanquitos, son pues el oro depositado después de los pulsos de potencial. El oro como composito con quitosano, y el oro como composito de ácido poligalacturónico. Bien, entonces, la otra técnica para poder caracterizarlo, pues es la impedancia. Pero aquí, pues yo ya corroboré que tengo oro. Ahora quiero ver, pues, cómo está ese oro. Pero más que nada, ya lo quiero ver en la detección, si sí funciona y si es cierto que el antígeno se le pega y si es cierto este esquemita. Entonces, en la espectroscopía de impedancia, nosotros vemos... voy a regresarme adelante. Nosotros vemos esos semicírculos, y esos semicírculos, entre más grande sea el semicírculo, pues mayor impedancia o bien mayor resistencia se tiene. Cuando yo le pongo el oro, el semicírculo es más pequeño. ¿Por qué? Pues porque el oro es más conductor, ¿no? Quita más la resistencia. Cuando le pongo quitosano, el quitosano pues no es tan conductor como el oro, por lo tanto el semicírculo aumenta, y en el PGA, pues como está con el oro, pues ahí hay algo que entre los dos beneficia a esa transferencia de electrones. Cuando hablamos de la resistencia, pues es la resistencia a la transferencia de electrones, de las mismas reacciones que vimos y todo.
Nada más que en impedancia no estamos viendo reacciones reducción-oxidación. Lo que vemos pues es cómo va migrando esos iones, o si es por difusión o qué es lo que está pasando en la solución. Bien, entonces le pusimos el oro, bajó la resistencia, muy padre todo, y cuando le ponemos el antígeno, ¿sí? Es una proteína, es alguien bien gordito, entonces vamos formando un sándwich, y si el sándwich es muy gordo, pues los electrones no pueden llegar, ¿sí? Por lo tanto, aumenta el semicírculo, aumenta la transferencia, aumenta la resistencia a la transferencia de carga para los tres casos, que es lo que queríamos. Entonces, cuando ponemos a alguien más gordito, pues tenemos que ver que haya una mayor resistencia, ¿sí? Y ese más gordito, pues va a ser mi anticuerpo, que todavía lo tengo que detectar, y que por la formación antígeno-anticuerpo necesita, pues, presentar un aumento en la resistencia. Entonces, aquí en las estrellitas vemos que aumentó para el oro y para el PGA. Aquí no, pero ya descubrimos por qué y pues no funcionó, obviamente, ¿verdad? Entonces, para el oro aumenta mucho, y para el PGA pues también aumenta considerablemente. Por lo tanto, nos dice que sí se está detectando que la formación del complejo antígeno-anticuerpo se realizó, y pues tenemos una detección eficiente. Para poder saber el límite de detección y cuestiones un poquito más del biosensor, hacen falta otras caracterizaciones electroquímicas también, pero como ahorita nos importa nada más saber que sintetizamos nanopartículas por electroquímica y que funcionan como plataforma inmunizadora, pues hasta aquí quedó el proyecto. Lo bonito de la impedancia, pues es que podemos traducirla a un circuito equivalente, donde me va a demostrar, o donde va a representar cada uno de los componentes qué es lo que está pasando, o quién es quién. Entonces, tenemos la RS, la resistencia a la solución, esa pues no es muy importante. La que nos importa es la resistencia a la transferencia de carga. ¿Quién tiene más resistencia? Podríamos decir que el oro, ¿verdad? Cuando tiene el anticuerpo, pero pues es muy parecido al PGA. Para eso pues tenemos que ir a métodos cuantitativos, y por medio de la ecuación de Randle-Seelig poder calcular la resistencia a la transferencia de carga y ver quién detectó más. Y por acá tenemos otro otro componente, que es el elemento de fase constante, mejor conocido para nosotros como un capacitor, ¿no? Simula un capacitor. Bien, entonces, otra de las aplicaciones de la electroquímica en los nanomateriales, que fue en mis estudios de maestría, fue para las celdas de combustible. Entonces, mencionamos la celda de combustible, pues sigue siendo una pila, una celda electroquímica, donde a partir de la reacción de reducción de oxígeno, como se ve por acá, podemos tener ese flujo de electrones, y entonces a partir de esa reacción química generar energía eléctrica. Estos experimentos ya es una celda un poquito más formal, un poquito más controlado para poder competir, ¿verdad? Y tenemos la reacción por acá. Entonces, las celdas de combustible de este tipo PEM, que es cuando se utiliza una membrana de intercambio protónico, nos permite tener esa reacción de reducción de oxígeno a partir de moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno. Entonces, pues, ¿cómo sería el combustible para esta celda? Pues podría ser simplemente agua, ¿no? Y separar el hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro. Ahora, ¿qué es lo que va a tener? Energía eléctrica, con eso puedo prender el carro, y como subproducto, pues vamos a tener únicamente vapor, ¿no? O agua. Entonces, esto es lo que se está utilizando, se ha estudiado muchísimos años, no es nada nuevo, la verdad, se ha estudiado muchos años, y ya se empieza a ver un poquito más de carros que utilicen este tipo de sistemas, ¿sí? Entonces, pues cero emisiones de CO2 y ahora pura emisión de agüita. Entonces tenemos el oxígeno que migra a la superficie del catalizador, este siendo platino, y el platino logra o ayuda a que la reacción se lleve más rápidamente. Entonces ayuda a que haya una reducción de oxígeno, haya esa transferencia de electrones, y al final se forma agua. Bien, entonces, ¿cómo podemos ver estas reacciones? Pues tenemos ahora, ya sabemos que el patito con más patitas y colita pertenece a la huella del platino. Entonces, siempre que veamos ese patito, pues ya sabemos que es platino. Entonces, el platino es el catalizador de esta reacción más utilizado, pero el platino pues es uno de los metales más caros y menos abundantes.
por lo cual se buscan muchas otras alternativas para poder reemplazarlo. Pero ¿cómo puedo medir esa eficiencia? ¿Cómo puedo saber si mi material que propongo es igual de bueno que el platino? Porque nadie es mejor que el platino. Bueno, aquí se hizo un estudio de platino, tungsteno, azufre, y en diferentes proporciones, y se ve cómo aumenta drásticamente la señal de la reacción de reducción de oxígeno que comentábamos. Entonces, en esta reacción de reducción de oxígeno, que es la que nos interesa, nos fuimos a la voltamperometría lineal para ver qué densidad de corriente alcanza. ¿Por qué? Porque esa densidad de corriente es la que voy a usar, ¿verdad?, para prender el carro. Dentro de la electroquímica hay muchos modelos matemáticos, como está la ecuación de Kutek-Levitt, que me ayuda a predecir el número de electrones transferidos en la reacción. Ya son cositas un poquito más densas. Y también las ecuaciones de Tafel, que me ayuda a saber la eficiencia, entre otras cosas, ¿no? Tafel también se utiliza para la corrosión. De hecho, la electroquímica también es muy conocida para saber la corrosión o el punto de corrosión de un material. Y por último tenemos la electrodeposición también, que se planteó para poder modificar este catalizador o este electrodo con nanotubos de carbono. Entonces, la electrodeposición, pues seguimos utilizando, ¿verdad?, la energía eléctrica para depositar un material, lo que me permite pues ahorrarme tiempo, ¿sí? Tenemos una formación rápida del depósito o de ese baño o de esa cobertura. Simplicidad en el proceso y en el tiempo también. El equipo, pues únicamente, aquí sí ni siquiera el potenciostato, ¿no? Aquí nada más aplicando energía eléctrica. Y el control, puedo controlar qué tanto quiero que se deposite el material. Entonces, se parte de 6 soluciones utilizando 3 diferentes nanotubos y 2 soluciones diferentes. Y se tiene como respuesta un depósito pues muy bonito. Aquí está todavía húmedo, muy bonito, muy homogéneo cuando se utilizan los nanotubos de pared múltiple, un depósito no tan bueno cuando se utilizan los nanotubos de pared simple, y el peor pues el nanotubos funcionalizados. Entonces pues con este trabajo fui a un congreso en Anaheim, y con el de acá, ahí, en Texas, y bueno, ya después aquí en México, ¿verdad? Varios, pero eso es todo. Pues espero les haya interesado un poquito la electroquímica, al menos que ya sepan qué es la electroquímica, y pues no me queda más que agradecer pues a las instituciones involucradas en el desarrollo de estos proyectos, y especialmente a la doctora Teresita, que es la que pues me ha enseñado lo que es la electroquímica, y también a la doctora Yadira Gochi, que fue mi asesora de maestría, la que me abrió las puertas al TEC, la doctora Viviana Sarmiento y Antonio Tirado en las cuestiones biológicas de antígeno, anticuerpo, pues era algo nuevo para mí, la doctora Viviana de la UABC de Otay, y el doctor Julio Calvar, que pues le agradezco que me tenga paciencia para lo de la impedancia, porque todavía no lo domino. Y pues a ustedes muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra. Ok, bueno, antes de pasar a lo que es la sesión de preguntas y respuestas, yo quiero pues felicitarla. La verdad se me hace muy interesante su trabajo, y también comentar que pues veo aquí que hay varios bioingenieros de tercero, cuarto, quinto semestre. Yo creo que es muy importante que vean, ¿no?, la versatilidad y todo el campo de aplicación del conocimiento que puede llegar a tener pues este programa educativo, porque si bien es cierto pues nos preparan o se les prepara a los chicos para pues que lleguen a trabajar ya sea en la industria, en el hospital, pero se me hace muy interesante ver cómo, por ejemplo, Grecia, que también es bioingeniera, ella se enfocó en el área de la investigación y pues ha ido avanzando pues muy bien, ¿verdad? Entonces, para que vean que hay muchas áreas en las que se puede llegar a incursionar. Bueno, pues muchas felicidades. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Podemos un par de preguntitas? Levanten su mano y nos acercamos. A ver, voy para allá. Hola Grecia, muchas felicidades por su trabajo, y pues Grecia, yo le di clases de jijiji. Entonces ahorita tu trabajo de doctorado es el de biosensores, el de las nanopartículas de oro. Y en ese, ¿qué vas a seguir haciendo? ¿O qué te falta? Bueno, ¿o cuánto te falta para terminar?
Ya estoy en el último, después del último dos, pero estoy esperando que salga la publicación, que me la acepten para poder a presentar la tesis. Y pues a mí lo que me gustaría seguir haciendo pues es enfocarme en el área de biosensores y nanomateriales y electroquímica, pero más electroquímica. Me ha gustado mucho y siento que, no sé, como que es muy parecido a lo que vemos aquí en bioingeniería. O sea, vemos mucha electrónica que a veces nos aburre o a veces no nos gusta tanto, o algunos sí, y vemos la parte biológica. Y pues a mí se me hace que la electroquímica pues es lo químico-biológico y lo electrónico. Entonces se me hace muy padre y siento que está muy pegado a bio. Yo siento, pero me gusta mucho. Muy bien, muchas gracias. Y terminar el trabajo que tenemos pendiente, doctora. Sí. Sí. Ya pedí el cuerpo cetónico no Muy bien. polimerizado. Por ahí también estamos tratando de desarrollar otro sensor, ¿verdad, doctor? Ok, tenemos tiempo para una preguntita más. Levanten su mano. Voy para allá. Hola. Hola. Mi duda básicamente ahorita es, los biosensores se pueden mostrar en glucómetros, el otro tema es sobre el funcionamiento del carro, pero ¿en qué espera que se usen esos temas? O sea, ¿qué es lo que usted espera con esta investigación que se pueda lograr? Muy bien, algo muy importante, de hecho ahí tenía un dibujito, pero no lo mencioné. Cuando hablamos de la portabilidad de los biosensores y la rapidez, este trabajo de biosensores específicamente se planteó para poder ser utilizado en puntos de atención. Entonces, así como vas al Seguro Social y lo primero que hacen es medirte la glucosa, entonces si tienes algún otro indicador de que puedas presentar, no sé, alguna otra enfermedad, porque lo que es el analito, ahorita pues yo nada más dije el anticuerpo, pero puede ser cualquier otro marcador biológico que sea índice de alguna enfermedad, y la detección temprana pues va a llevar a un diagnóstico precoz y un tratamiento eficiente. Entonces, teniendo esa portabilidad de esos dispositivos y poniéndolos en acción en los puntos de atención, como en, no sé, Prevenims o lo que sea que ahorita esté de Preve algo, o de IMSS, entonces sería muy, muy bueno, ¿no? Ese es allá a lo lejos. Okay, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces ahora sí procedo a hacer la entrega de lo que es la constancia. Muy bien, entonces procedo a hacer la lectura y entrega de la constancia. Y dice: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Unidad Valle de las Palmas, otorga la presente constancia a la maestra en Ciencias de la Ingeniería, Grecia Isis Moreno Grijalva, por su participación como ponente en el Seminario Nacional de Investigación con el tema Nanomateriales en Acción, aplicaciones electroquímicas en biosensores, presentada ante la comunidad universitaria de esta facultad. Tijuana, Baja California, México, a 15 de octubre del 2024, por la realización plena del ser, firma nuestro director, el doctor David Abdel Mejía Medina. Fuerte aplauso, por favor. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla. Nada más, finalmente se les va a hacer entrega del código para la actividad 8 igual a 1. Ángela y Dana me van a hacer favor de entregárselos. Muchas gracias.